Muy bien, ahí tenemos el otro caso, la otra situación, donde me dan un ángulo y un lado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? La gráfica. Con la posición de las letras en el mismo orden en que... Ahora, esas letras, estoy poniendo A, B y C, otros pueden usar X, Y, Z, o sea, las letras no importan. Lo importante es que usted sepa identificar quién es opuesto, quién es adyacente y quién es hipotenusa con el pequeño dato que les di en antes. Identifique primero la hipotenusa, que es el lado más grande. Luego identifique el lado adyacente, que es el lado más cerca al ángulo en referencia. Por simple lógica, el otro lado que no se mencionó será el opuesto. Así de sencillo. Bien, vamos a hacer la gráfica primero. Muy bien, ahí tenemos la gráfica de los datos. También acá tenemos el cuadro donde vamos a ir haciendo el resumen de lo que vamos obteniendo. Ya se sabe que C vale 90 grados. También tenemos el ángulo B, que es 28 grados, 15 minutos. Y también tenemos el lado C, o sea la hipotenusa, que vale 24.7 metros. Ahora las unidades están dadas en metros para la distancia. Miren el cuadro acá. ¿Qué hace falta? Hace falta el lado A y B y un ángulo. Ese ángulo, recuerden lo que yo dije antes, quitando el ángulo C, que siempre va a ser 90, para A y B, los ángulos A y B, cuando se conoce uno es fácil encontrar el otro, restando 90 menos el que ya se conoce. Porque entre A y B siempre van a sumar 90 grados. Siempre, no a veces, sino siempre en un triángulo rectángulo. Sabiendo que C ya es 90, entre A y B siempre van a sumar 90 grados. Así que para encontrar A simplemente restamos 90 menos el que ya se conoce, que es B. Lo podemos hacer desde este momento o al final, como quieran. En qué momento lo vamos a usar va a dar lo mismo. Vamos a concentrarnos en obtener A y B, las letras minúsculas A y B, que son lados, usando valores originales. Bien, entonces, a ver, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar este lado B, que no conocemos. ¿Qué función relaciona los ángulos originales, los datos originales del ángulo B que se da y el lado C? Entonces, repito, ¿qué función encaja con estos datos? El ángulo, su opuesto y la hipotenusa. Son los tres datos que hay que involucrar en una función. ¿Por qué a B yo le dije que es opuesto? Porque el lado que está más cerca de B, que sería este, sería el adyacente. Y como dije antes, por simple lógica, el otro sería el opuesto. Bien, entonces sigo preguntando lo mismo. ¿Qué función trigonométrica de las tres primeras relaciona el ángulo B, su lado opuesto y la hipotenusa? ¿Qué función sería? Seno. Entonces ya no podemos poner seno de B. No, si ya B lo conocemos, tenemos que poner su valor exacto. Seno de 28 grados, 15 minutos sería igual a... Entonces ahora vamos a definir la función seno. Eso en teoría ya está definido en el cuaderno, que es opuesto sobre la hipotenusa. Lo opuesto es B, no se conoce. Y la hipotenusa sí se conoce, que es 24.7. Al final le ponemos las unidades de medida. Entonces, ya lo he explicado en otras ocasiones en el tablero, que cuando lo que hay que despejar está arriba, se despeja de una manera, y cuando está abajo por acá, se despeja de otra manera. Son dos formas de despejar distintas. No es lo mismo si está abajo o está arriba, no es lo mismo. Entonces, allí observen lo que está debajo de B, 24.7, está dividiendo. Al pasar para allá, tengo que pasarlo multiplicando, al pasarlo para el lado izquierdo, y ya quedó despejado B. Entonces, o sea que B sería igual a 24.7 por seno de 28 grados, 15 minutos. ¿Qué sigue? El uso correcto de la calculadora. Entonces tenemos que, y eso va a dar, a ver, ¿qué ángulo vamos a encontrar aquí? ¿Qué ángulo? Pregunta capciosa, hay que estar pendiente y bien concentrado. No vamos a encontrar ningún ángulo. Vamos a encontrar un lado, que puede, lo más probable es que sea decimal. Pero es un lado que vamos a encontrar. ¿Qué lado? El lado B, que es una letra minúscula. Bien. Entonces, usando ahí la calculadora,
lo que me da es lo siguiente. Bien, usando la calculadora nos da que B igual a 11.6909 redondeado a una cifra. A veces se pregunta que a cuántas cifras hay que redondear, simplemente hay que ver los datos del problema. Uno de esos datos, que es el lado C, lo da una cifra, entonces significa que los otros datos que vamos a encontrar hay que encontrarlos a una cifra en cuanto a los lados de A, B y C, los lados. No estoy hablando de los ángulos. Bueno, los ángulos lo mismo. Si el ángulo me da hasta minuto, bueno, el que hace falta se encuentra hasta minuto. Porque por simple lógica los segundos van a ser 0 segundos en el que vamos a encontrar. Bien, entonces ya tenemos aquí el valor de B, que es un lado. Lo colocamos acá en el resumen. 11.7 metros. Bien, ¿qué hace falta? A ver, falta encontrar el lado A acá, que no se sabe. Entonces, para ver, podemos usar el ángulo B de 28 grados 15 minutos o el ángulo A, que el ángulo A se encuentra facilito, 90 menos el que se conoce que es B. O sea, el ángulo A prácticamente ya se sabe cómo se puede encontrar. Entonces, usted puede encontrar, miren este camino. Usted puede encontrar el ángulo A y trabajar con el ángulo A para encontrar el lado A, su opuesto, que hace falta. Aquí ven, hace falta el lado A. El ángulo A es fácil encontrarlo, ya lo dije. Y usar si le gusta más trabajar con A, bueno, pero también puedo trabajar con el que ya está dado, ¿ven? Así que en función de que hay que ahorrar tiempo en estos problemas, entonces usemos el que ya está dado allí, 28. Eso no significa que si alguien encontró el ángulo A y trabajó con el ángulo A, no, eso no significa que está mal. Si lo trabajó correctamente, se le califica de la misma manera, correcto. El uso correcto de la calculadora y todo eso y el procedimiento. En matemática no hay un solo camino. Puede haber varios caminos, pero llegamos a la misma respuesta. Bien, entonces vamos a usar los datos que ya están dados, el ángulo A. El ángulo A, y tratemos de no usar el lado B que acabamos de encontrar. ¿Por qué? Porque es redondeado. Y no significa que si lo usamos está mal. No, significa que si usamos un valor no redondeado y por otro camino usamos este valor redondeado de B, va a haber pequeñas diferencias en decimales, en los últimos decimales. Entonces, tratemos de usar hasta donde sea posible valores no redondeados. Y claro que se puede. Podemos usar el ángulo B, la hipotenusa y su lado adyacente. Entonces allí lo que encaja, pregunto, ¿qué función relaciona el ángulo B, su adyacente que es A minúscula y la hipotenusa? ¿Qué función encaja allí? De las tres primeras, que son las que más se usan o las que más convienen. No es que cotangente, secante y cosecante no se puede usar. Sí se puede usar, pero hay que usar funciones inversas y un poquito más enredado, pero también se puede. Entonces usemos las tres primeras. ¿Qué función sería? Coseno, no hay otra. Sería coseno del ángulo que ya tenemos, que es 28 grados 15 minutos, será igual a su adyacente, que es A, que no se conoce, sobre la hipotenusa, que es 24.7. Bien, en este caso es el mismo que este caso de aquí en cuanto a la forma de despejar, porque lo que hay que despejar está en el numerador. Así que se despeja igual. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y ya queda despejado A. Sería entonces A igual 24.7 por coseno de 28 grados 15 minutos. Lo que sigue es asunto de calculadora. ¿Cuánto da? Bien, tenemos que con el uso de la calculadora nos da a 21.75800. Redondeado a una cifra después del punto lo podemos dejar en 21.7. Incluso puede ser 21.8. Pero ahí eso no afecta gran cosa. 21.7 metros. Las unidades de medida están dadas en metros. Entonces ya ya tenemos todo. Prácticamente sí, porque el ángulo A ya lo hemos comentado. Entonces, acá arriba A igual 21.7
metros. En este espacio de aquí vamos a calcular el ángulo A, que ya lo hemos comentado, sería A igual 90 grados menos el que se conoce, que es B, que es 28 grados 15 minutos. O sea que A es igual, usando la calculadora ahí, nos debe dar a lo siguiente. Bien, nos debe dar a 61 grados con 45 minutos. Bien, ya ahora sí, entonces sí, ya tenemos todos los datos. Completamos acá la tabla. 61 grados con 45 minutos. Listo. Este es el segundo caso donde se da, los datos originales serían un ángulo y un lado. Recordando el caso anterior, que datos me daba, dos lados, y donde se procedía inmediatamente con Pitágoras. Acá no necesariamente podemos encontrar el lado B o el lado A, dependiendo lo que queríamos en ese momento. Pero sí se daba un ángulo y un lado aquí, y en el caso anterior se daban dos lados. Entonces hay que ir viendo la diferencia entre uno y otro y cómo iniciar en cada uno de ellos. Listo.